Hola a todos, en el video de hoy veremos un croquis interior con muros curvos, utilizando un punto de fuga. Podemos dibujar muros curvos de tres formas. La primera forma es donde el muro es curvo en el sentido vertical, es decir, respecto a la línea de horizonte, vemos que el muro, en vez de ser vertical, es curvo. Pero en el sentido horizontal no existe distorsión. Y como es una perspectiva cónica, las líneas horizontales se dirigen al punto de fuga. A medida que nos acercamos al punto de fuga, el muro mantiene su forma curva, dando la impresión de achicarse. De esta forma. Mientras que las líneas horizontales no se alteran. La segunda forma en la que podemos hacer un muro curvo es en el sentido horizontal. Como en la primera idea, veremos un ejemplo respecto a la línea de horizonte. Puede ser más o menos así. En este caso no llevamos las líneas horizontales al punto de fuga, porque ahora son curvas. Mientras que las líneas verticales no se alteran, permanecen verticales. Si dibujamos líneas intermedias en el sentido horizontal, dentro del muro, pueden verse algo así. Y finalmente la tercera forma en la que podemos dibujar un muro curvo es combinando las dos primeras formas. Tenemos la curva en el sentido vertical y también la curva en el sentido horizontal. Esta es definitivamente la opción más compleja. Las curvas en el sentido vertical podrían verse más o menos así, mientras que las líneas en el sentido horizontal podrían verse de esta forma. Si queremos pintar estos muros, en el primero podemos pintar las líneas horizontales. El centro de la curva puede ser más oscuro o al revés. El centro puede ser claro y los extremos ser más oscuros. Pintando así, reforzamos la idea de la curva. En el segundo caso, pintamos las líneas en vertical y donde la curva es más cerrada, puede ser más saturada. En la tercera, como es una combinación de curvas, podemos optar por pintar las curvas en ambos sentidos. Primero la curva en el sentido vertical. Aquí tengo un espacio más comprimido, entonces puede ser más saturado, con líneas seguidas y a medida que me alejo, más separadas. Ahora las curvas horizontales. Aquí están más comprimidas y es donde quedará más saturado. Para el ejercicio de croquis, estaré utilizando la primera idea. Entonces comienzo dibujando la línea de horizonte, el punto de fuga y por supuesto una forma curva, que será el muro. Para agrandar esta curva sin que se desproporcione, extiendo líneas desde los extremos y puedo también utilizar líneas verticales que me ayudarán a proporcionar mejor y veremos cómo. Trazamos otra línea vertical, más lejos, y la curva empezará en este punto y terminará aquí. Entonces la dibujo más o menos paralela a la primera curva y conseguí una curva más grande, casi sin distorsión. Para conseguir curvas más grandes aún, sigo la misma idea. Trazo otra vertical, empiezo y termino en las intersecciones y dibujo la línea curva en paralelo. Siguiendo esta idea, podemos seguir obteniendo curvas cada vez más grandes y que se vean sin deformar. Ya tengo el muro curvo de este lado. Y como también podemos hacer curvas más complejas, en este espacio se me ocurre una de esta forma. Voy a utilizar la misma técnica para agrandar la curva sin que se deforme. Desde el punto de fuga trazo líneas que pasen por los extremos.
Y puedo también dibujar líneas intermedias. Igual me voy a ayudar primero con una vertical. Trazo una recta que pase por este extremo. Y para unir con el otro extremo, me puedo ayudar con una línea diagonal. Así que replico la línea vertical por aquí y la línea diagonal también desde el extremo de la vertical con una paralela a la primera diagonal. Para una más grande, otra vertical y su diagonal. Y dibujo por partes. Primero esta curva, luego esta que es más pequeña y finalmente este último tramo. Y repito, dibujando por partes. Como ya está descompuesto es más fácil. Si siento que no está saliendo bien, puedo mejorar la forma de la curva y continuar. Este puede ser el muro límite y la curva de esta pared tendría que coincidir aquí abajo. Pero eso se puede solucionar con desniveles, como una rampa, extender líneas y así tener completa la pared del fondo que tiene una forma de gotita y el piso. Ahora podemos dar volumen o transformar algunas líneas, como estas líneas verticales que serán columnas. Este es el ancho y que todas tengan ese ancho. Las líneas curvas también pueden tener su espesor, de esta forma. A esta altura voy a atravesar una losa. Pareciera que colocar una losa hace que todo sea más confuso, pero no. Si la losa es así recta, sin curvas, ayudará a entender la distribución de las columnas. En este sentido también. Y se puede acceder a esta losa con una escalera. Ahora la profundidad de la losa, hasta la curva. Antes de continuar voy a repasar las columnas que ya se están empezando a perder. Quiero que terminen dentro de la curva, entonces aquí las corto, así tiene sentido con la base. Para el ancho de la losa en este lado, paso una línea desde este punto. Y considero también la profundidad de las curvas, más o menos así. Desde aquí la losa esconde este pedazo de curva. Y de este otro lado también quiero que se continúe la losa. Abajo también podría haber un pasillo o también un diseño de jardineras en este espacio. Estoy pensando en 2 curvas. Y ya con esto parece terminado. Puedo colocar también algunas personas. Esta puede ser su altura. En esta profundidad, las personas se ven pequeñas. Como estoy dibujando su altura hasta la línea de horizonte, en un plano más cercano puedo dibujar una vertical y sobre ella dibujar una persona que estará más cerca. Aquí tiene que haber una baranda. La puedo proporcionar con la persona que dibujé, cerca a la mitad. Aquí también puedo dibujar una línea vertical para saber la altura de la persona. Llevar al borde de la losa la mitad de la altura de la persona y más o menos determinar la altura de la baranda con la mitad de la altura de la persona o un poco más arriba y algunas barras más hacia abajo
como este es un tramo largo, estoy colocando un soporte que no necesariamente tiene que ser vertical. Como el croquis incluye curvas, este soporte también puede ser curvo. Y aquí otro para que no quede tan solito mi soporte. En este espacio también algunas personas. Para saber su tamaño en un plano más cercano, extiendo líneas y con una línea en vertical determino esa altura. También podría calcular una altura cercana a la que está aquí arriba. Si queremos abrir ventanas haciendo cortes en los muros, también podemos hacerlo, imaginando que sustraemos un pedazo de muro. Si la ventana es larga, puede tener sus divisiones. Estos encuentros entre curvas no estaban claros, pero quedarían más o menos de esta forma. Aquí también quedarán bien unas ventanas que den una luz cenital. Entonces puedo subir aquí y lograr una cavidad. En este espacio también estará una ventana, puede ser aquí. Esta parte sería un poco más ancha, con divisiones porque es una ventana grande. Bueno, los cortes del vidrio tienen que ser rectos y no curvos. El muro del fondo está definido, pero también podría tener desniveles. Como una pared más atrás, con la línea vertical estoy marcando un corte y este muro se continúa un poco hacia atrás. Este es un naranja opaco para pintar las formas curvas que quiero que sea lo que más se destaque. Y me di cuenta que tenía que haber pintado hasta aquí. Y todo este tramo no se tendría que ver. Y tendría que estar sin pintar. Así que voy a pasar este tramo con el pincel que está limpio y que solo tiene agua. Y a retirar la pintura presionando con una servilleta. Muchas veces la pintura no se quita por completo. Puedo pasar una segunda o tercera vez para retirar más pigmento y aún así puede quedarse con color, pero no es tan grave que se quede así. Hasta podría ser como un reflejo. En la otra curva, para contrastar estoy utilizando un tono gris con mucha agua. Primero una pasada uniforme. Aquí me estoy pasando porque el techo continúa. Después acentuar las curvas con más color por el centro. También los vidrios con un azul celeste. Este espacio es para la vegetación, que la pinto con manchas irregulares. Para pintar las sombras, voy a considerar la luz que entra por aquí. Entonces la sombra de las personas puede quedar por aquí. Y también sombra bajo la losa. Siempre imaginando que la luz llega en este sentido. También la columna proyecta una sombra. Y la losa sobre la forma curva. No tan preciso, solo dando una idea. Las sombras en este espacio están más complicadas porque entra luz de la ventana aquí
pero también de aquí. Entonces puede quedar con poca sombra o incluso sin sombra. Las barandas también podrían estar proyectando algo de sombra. Y por supuesto sombra debajo de estas secciones de losa. Para remarcar los contornos, estoy utilizando una micropunta 0.5, pero no es imprescindible. También podemos utilizar un marcador, como este, de punta delgada. Como la acuarela ya está seca, no habrá riesgos en que la tinta se corra. Ya lo terminé y espero que este video les sea útil o les haya dado alguna idea para diseñar espacios con muros curvos. Por el momento llegamos al final. Me despido hasta un próximo video y que estén muy bien. Chao.